De acuerdo con cifras de la UNICEF, el 82% de niñas, niños y adolescentes que asisten a la primaria y secundaria no alcanzan el nivel óptimo de desarrollo. Aquí más al respecto. Nuestras niñas, niños y adolescentes deben tener garantizados sus derechos. Sin embargo, pueden existir al interior de las familias problemas que los vulneran y que se traducen en afecciones en el desarrollo biofísico-social. Las relaciones al interior de su familia, el apoyo y respaldo de los padres pueden mermar cuando se enfrentan a una separación entre ellos y la batalla legal sobre custodia y alimentos. Otro de los ámbitos donde se desenvuelven son las escuelas. La educación es su derecho y obligación desde el preescolar, primaria, secundaria y preparatoria o bachillerato. Sin embargo, en esa exposición diaria en los últimos años, han ocurrido casos de violencia que detonan problemas en el sano desarrollo de la niñez. En México se registró en 2017 el caso de un adolescente, quien abrió fuego contra su maestra y compañeros en una escuela de Monterrey, y para luego suicidarse. En enero de 2020, fue un niño de 11 años quien con el mismo saldo sacudió el acto en Torreón. Pero ¿cuáles son los alcances de sus derechos y qué estrategias debemos impulsar para mejorar su desarrollo? Bienvenidos a Voces Nuestros Derechos. Nos quedamos platicando acerca de los derechos de niñas, niños y adolescentes, pero con un énfasis específico en el maltrato infantil. Y por eso, de nueva cuenta, agradecemos que esté con nosotros el doctor Eduardo Oliva Gómez. Él es director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Doctor, pues estuvimos platicando el maltrato desde el ámbito de las familias, de las correcciones, que de pronto, pues en algunos momentos tenían que recurrir o pensaban que tenían que recurrir los padres de familia. Pero también hay muchos otros tipos de maltrato. Platíquenos más sobre esto, por favor. Sí, nos quedamos con esa plática muy interesante y que es necesario ya erradicarla completamente. El maltrato a niñas, niños y adolescentes es algo que debemos desterrar, es decir, no es posible aceptar en contra de ninguna persona ningún tipo de maltrato. Cuando nuestras leyes pues ahí contemplaban la posibilidad, como decíamos en otra ocasión, la posibilidad de que los padres en el ejercicio de la educación, la corrección de los hijos emplearan pues tal vez hasta un golpe mesurado, habíamos dicho en ese momento, pues estaba permitiendo un maltrato, ¿verdad? Ahí un maltrato físico. Hoy las leyes entienden que esto no puede ser así y se ha superado esta debilidad, aunque también hay que entender que pues muchas veces son problemas culturales más que jurídicos, que grandes partes de la población todavía creen que a través de un pequeño golpe nuestros hijos van a aprender y lamentablemente pues son prácticas que continúan. Pero el maltrato hoy además se entiende en muchas modalidades, no solamente el maltrato físico, que es ese golpe, sino también el maltrato psicológico, el maltrato emocional, el maltrato económico, el maltrato laboral inclusive, porque pues a veces se mandan a niñas, niños, adolescentes a la calle a trabajar y si bien es cierto que la educación debe de lograr que todos seamos útiles, pues el espacio ideal de un niño no es el trabajo o el trabajo formal en esas condiciones. Además, hablando pues acerca de ese tipo de situaciones que vulneran a los niños, hay cifras importantes acerca de desnutrición. O sea, tenemos a niños que llegan a las escuelas, pero pues desafortunadamente no están en óptimas condiciones para poder aprender. Claro. Sí, pues hemos dicho aquí en el tema que lo importante es el desarrollo integral de las niñas, de los niños o los adolescentes. Un desarrollo integral, ¿qué supone? La expresión integral supone que haya un cuidado, una atención, un seguimiento en todos los factores que son fundamentales para el buen desarrollo de la persona. Uno de ellos será la alimentación precisamente, y entonces habrá que cuidar que no haya desnutrición, que no haya sobrepeso, que no haya obesidad. Ese es otro problema también. Esa es otra inversa, claro, pero también deberá incluir en ese desarrollo integral una buena educación, un buen cuidado de los padres, el amor, el cariño que los padres deben tener con sus hijos, la atención diaria que deben de tener con ellos, la comunicación. Es decir, que los niños, que las niñas, que los adolescentes, como cualquier persona, puedan desarrollarse
de manera integral en un ambiente de armonía, en un ambiente de seguridad, en un ambiente de protección, en un ambiente de familia. Precisamente eso es vivir en familia. En esta diversidad de formas de maltrato podemos tener, por ejemplo, algunos que constituyen delitos. La explotación sexual, nos hablaba acerca de la explotación laboral incluso, y pues algo que no podemos perder de vista es la problemática que tenemos en México con respecto a los niños que pues intentan llegar a los Estados Unidos y que también se están vulnerando sus derechos. ¿Cómo estamos en esta situación? Bueno, ese es un tema también delicadísimo. Niñas, niños, adolescentes salen de nuestro país por diversas razones. Antes la migración se decía dentro de los estudios sociojurídicos y políticos que la migración era de un miembro de la familia, generalmente el varón, que era el que salía de casa y que iba a los Estados Unidos en este supuesto, pues para resolver los problemas económicos, traer dinero, mandar dinero. Pero ahora, Michelle, ya no tenemos la migración de un miembro de la familia, sino la migración de la familia. Ya no tenemos ahora la migración de una persona, sino la familia migrante. ¿Y qué sucede cuando la familia decide migrar? Y a ver, aclararé aquí al auditorio, la familia decide migrar o el papá o la mamá son los que deciden que migre toda la familia, porque seguramente la niña pues quiere quedarse en su casa, quiere quedarse en su comunidad, quiere quedarse en su escuela, donde está su maestra, donde están sus compañeritas, donde vive bien, donde está la abuelita, pero pues la decisión de los padres sin tomar en cuenta a los niños es migrar, migra toda la familia. Llega a otro país y tal vez la primer problemática es la discriminación, porque el color, la raza, la irregularidad en su estancia en aquel país, pues ya le va a implicar un maltrato, y eso va a llevar en cadena una cantidad de maltratos: el no poder estudiar, el no poder accesar a los sistemas de salud, el ser discriminada en todos los espacios sociales, discriminado en todos los espacios sociales, y eso al final son maltratos. El choque cultural que se da para estos niños entonces. Bueno, vamos a estar platicando en unos instantes de toda esta situación y bueno, sobre todo lo que les platicamos de los planteles educativos, que también es otro de los rubros importantes. Vamos a hacer una pausa, estamos aquí en Voces Nuestros Derechos. ¿Sabías que el 3.5% de la población infantil no acude a la escuela? Muchas gracias por seguir aquí en Voces Nuestros Derechos. Hablamos de derechos de los niños, de las niñas, niños y adolescentes con el doctor Eduardo Oliva Gómez. Y otra de las situaciones que la verdad es que ha simbrado al país, llevamos ya 2 casos en México de niños que pues abren fuego al interior de sus planteles educativos. En ambos casos, tanto el de Monterrey como el de Torreón, terminan asesinando a su maestra. ¿Qué es lo que nos está retratando esto en cuanto a la salud mental que también tendrían que tener los niños? Porque por eso hay un derecho al acceso a la salud, doctor. Claro. Sí, qué tristes noticias, ¿verdad? Tal vez esto estábamos acostumbrados a verlo en las noticias de los diarios de los Estados Unidos, donde los adolescentes, los niños, pues tal vez un país con una educación muy, muy bélica, pues era un resultado, era un reflejo, pero en nuestro país no veíamos eso, pensábamos que podíamos vivir tranquilo en ese tema. Pero creo que son todos esos procesos que se van dando, esos procesos donde se extienden las culturas, donde se extienden valores o disvalores y donde hacen entonces que ahora niñas, niños, adolescentes, sin la debida atención de los padres, sin la debida atención de la escuela, sin la debida corresponsabilidad de la sociedad, pues los va orillando a conductas que no son las que debieran de ser. Y a veces solamente vemos o reprochamos la conducta de ese niño, pero no vemos que solamente es producto pues, de todo un proceso educativo que se ha venido generando tiempo atrás, ¿verdad? Michelle, la violencia que vemos en ocasiones en los juegos electrónicos que los niños acuden a ellos. Ese mismo acceso a las redes sociales que hablamos en el programa anterior. Claro, sí, el programa, la película con agresión, todo las ello. Noticias, doctor, que es muy diferente en la época en la que a nosotros nos tocó ser niños a lo que estamos viviendo hoy con la cantidad de personas muertas todos los días. Claro, claro. Entonces, bueno, finalmente la niña, el niño, por su
por su corta edad, pues es vulnerable y si ahí no hay la atención sobre de ellos, pues precisamente se presentan estas cuestiones, ¿verdad? Y otro de los casos de violencia terrible, extrema, fue el de la niña Fátima, que también llamó mucho la atención por los protocolos que pues parece que no se siguen en las escuelas, en donde también hay que entender que pueden ser cientos y cientos de niños en un plantel educativo que salen a la misma hora y que entonces pues hay que estar pendientes de quién va a recoger a esos niños, ¿no? ¿Qué pasa con los protocolos? Porque hablamos mucho, pero ¿realmente está estipulado como tal que tengan que existir? Claro, pues sí deben de existir porque son protocolos, son reglas operativas. Además son reglas del buen convivir, ¿no? Finalmente creo que no necesitamos entrar en unas complejidades jurídicas para entender el buen convivir. Y la ocasión pasada hablábamos del principio de la corresponsabilidad, entender que todos somos responsables, corresponsables, en este caso del cuidado de nuestros niños. Si sabemos que son vulnerables, que oye, hay tanto abuso sobre de ellos, hablábamos también del maltrato, bueno, esa corresponsabilidad. Y entonces, claro que la institución educativa se convierte en un espacio de mucha atención, en un foco de atención, y llegan tantas ideas, ¿no? Que si, por ejemplo, hay que revisar o no la mochila, que si hay que tener cámaras de videograbación. Bueno, había unos muy extremistas que hablaban hasta de poner policías al interior de los planteles educativos. Sí, así es. Entonces, yo creo que los procesos educativos, y precisamente a eso vamos a las escuelas, ¿verdad? A obtener las buenas formas de la convivencia humana, y claro que estos protocolos son necesarios para que, si estamos viendo hoy el problema, sin que hagamos tan normativa la situación, pero creo que aquí lo que importa más es la conciencia de cada uno de nosotros, ¿no? El ver si alguno de los niños de la escuela, alguna de las niñas, pues está expuesto en ese momento, pues hacer toda una red de colaboración. Así como hacemos las redes sociales, pues hacer esas redes de colaboración. ¿Qué opinión le merece esa medida que pues quizás es la más popular del operativo Mochila? Bueno, yo creo que esa medida no tiene nada de malo. Todos vivimos ante ese tipo de normatividades, cuando vamos a un concierto, cuando entramos en algún auditorio, cuando pasamos una revisión de avión, pues se nos practica. Es decir, lo único que hay que hacer en ese buen convivir es no incurrir en lo indebido, y nadie se molesta por pasar en una revisión de un aeropuerto o en el mismo autobús, donde incluso pues revisan también el portafolio y hasta le toman a uno foto y no nos molestamos. Entonces hay que entender ello, ¿verdad? Con un protocolo, con no entrar a violentar los derechos de esos niños, de esas niñas, simplemente ver que no hay nada indebido. Yo no le veo nada irregular. Bueno, y también por otra parte, pues maltrato, hablando en general de todos estos temas que pueden ocasionar maltrato hacia niñas, hacia los niños, en las aulas, con respecto pues a la relación con profesores, con profesoras, que hablamos de esas correcciones antes de padres de familia, pero también de los mismos docentes. Sí, es que fíjense que esto pues era cultural, porque si el papá, la mamá pegaba en casa, pues el mismo papá y mamá le pasaba la factura al profesor, a la profesora. Mi hijo se porta mal y usted le puede dar un golpe, ¿verdad? Entonces, pues se veía normal, no era visible porque se veía normal. Y hoy entendemos, como lo hemos venido platicando en estos momentos, en estos espacios, que es el derecho de la niña, que es el derecho del niño, y entonces hay que erradicar ello. Tal vez, pues a veces por cuestiones culturales no es tan rápido el proceso, pero yo soy optimista y yo creo que sí estamos ahí caminando. Cada vez es menos repetitiva esta situación de los maltratos, por lo menos en esos espacios escolares, ¿verdad? En familia, pues es una actividad propia, una actividad de la familia que debe de superar ello. Pero creo que en escuelas estamos superando esto favorablemente. Y seguir enfatizando entonces la corresponsabilidad, porque no es un tema que corresponda solo a los padres de familia, a los directivos, sino pues prácticamente a todos como sociedad, de tampoco ser indiferentes ante ese tipo de situaciones. Claro, corresponsabilidad, que la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes dijo, todos somos corresponsables en el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. Y esa corresponsabilidad es asumirla, ¿verdad? Asumirla como profesor de grupo, asumirla como vecino, asumirla como padre, asumirla como familia extensa, el abuelito, la abuelita, la prima, y como sociedad en general. Es por el bienestar de los niños, nada más.
Bueno, en materia jurídica, quizá una de las figuras que más hemos escuchado durante los últimos años es el principio de interés superior del niño. Ya estaremos platicando de esto, pero será al volver. Vamos a una pausa y regresamos aquí en Voces Nuestros Derechos. ¿Sabías que? Todas las niñas y niños del mundo tienen derechos y se deben respetar, sea niño, niña, que tenga o no alguna discapacidad, hables uno u otro idioma. Gracias por seguir con nosotros en Voces Nuestros Derechos, platicando acerca de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Les recordamos redes sociales para que nos envíen todos sus comentarios en Facebook, Voz Es. También la página del Instituto Morelense de Radio y Televisión, que está en Facebook, está en Twitter, IMRTV-Morelos, y también tenemos nuestro canal de YouTube, en donde tendrán todos estos contenidos. Doctor, nos quedamos con interés superior de la niñez, porque Sí. quizás esto es lo que más hemos escuchado a jueces, a abogados postulantes, pero ¿a qué nos estamos refiriendo? Claro. ¿Qué pregunta tan interesante, Michelle? Hoy se habla mucho de interés superior de niños y este es un concepto que, fíjate, aparece en 1959 con la Declaración de Ginebra de los Derechos del Niño. El nombre correcto es la Declaración de los Derechos del Niño de 1959. Es el primer instrumento jurídico donde ya se habla del interés superior del niño, 1959. Después de 30 años viene la Convención de los Derechos del Niño a la que me he referido, que bueno, ya es una convención más importante y pone dentro de uno de los principios fundamentales el interés superior del niño. Sin embargo, nuestro país, en un sistema muy tardío, pues este concepto llega hasta el 2011 con la reforma a nuestra Constitución Política, y no aquella reforma tan comentada de junio de 2011 por los derechos humanos, sino que llega hasta octubre de 2011 por una reforma que se publica en el Diario Oficial de la Federación el 12 de octubre del 2011, donde en el artículo 4 se dice que en todos los asuntos que tengan que ver con los derechos de niñas, niños y adolescentes, se priorizará el interés superior del niño. Es decir, vamos a atender el interés superior del niño. Y a partir de ese momento, bueno, pues nuestro sistema jurídico, nuestros jueces, nuestros magistrados, la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, refiere que todo lo que tenga que ver con temas de niños debe tomar en cuenta como una prioridad fundamental su interés superior. Eso sería para ejemplificar, hablando de una familia en donde de pronto papá, mamá ya no se sienten bien estando juntos, está buscando divorciarse. ¿Cómo interfiere o qué implica el interés superior del niño en este tipo de casos? Claro, sí, Michelle. ¿Cuál era la tradición? Papá, mamá ya no se llevan bien, van a divorciarse, hacen un convenio de divorcio, si es que los dos están de acuerdo con el divorcio. Y entonces, por ejemplo, en ese convenio de divorcio es muy fácil que papá diga, que la mamá diga, el hijo se queda con la mamá o el hijo se queda con el papá. O peor aún, que digan, un hijo se va con mamá y otro hijo se va con papá. Pero esto es un acuerdo de los padres, no es un sentir de los hijos. Los hijos en ningún momento fueron preguntados si querían irse con uno, ¿por qué con uno? Si querían irse con otro, ¿por qué con otro? O como dije, peor aún, si querían los hermanos ser separados producto de ese divorcio. Cuando el interés superior del niño es entendido como tal y como un principio en respeto a sus derechos, pues ahora no es suficiente que mamá, papá digan el niño se va contigo o se va conmigo, sino que ahora habrá que preguntarle al niño, ¿cuál es tu sentir? ¿Por qué quieres más con mamá o por qué quieres más con papá? ¿Qué es lo que tú consideras para que tu sano desarrollo se logre? Y el tema es difícil porque entonces habrá que escuchar al niño, habrá que entender sus condiciones, tal vez habrá que someterlo a una serie de exámenes de tipo psicológicos, por ejemplo, para ver si el niño realmente eso es lo que quiere, lo que los padres están diciendo, o cuál es el sentir de ese niño. Y ahí todas estas valoraciones que no son nada fáciles, y la misma Corte ha dicho que no puede darse un concepto de interés superior del niño y que el interés superior del niño es casuístico, es decir, que se practica caso por caso.
No se trata de dar una receta única y ahora esto es interés superior y a todos se los aplicamos por igual, sino caso por caso vamos a entender el interés superior. Y yo agrego entender el interés superior, pero a partir del niño, porque se llama interés superior del niño, no interés superior del padre, no interés superior del adulto, sino interés superior del niño. ¿Cuál es el interés superior de ese niño entendido como viene de ese niño y no como yo creo que debe de ser? Lo que más le conviene a ese niño a partir de lo que ese niño está diciendo. Claro, sí. Ahora, doctor, pues en este proceso de divorcio que pueden resultar muy complicados y que en muchas ocasiones terminan afectando, desde luego, a los niños, ¿qué pasa con otra de las figuras que se había manejado acerca de la alienación parental? ¿Válido, no válido? ¿Podemos seguir hablando de esta figura? Bueno, esta figura pues ahora tiene distintas caracterizaciones en la legislación civil familiar del Estado de Morelos. Todavía existe en nuestro código familiar, existe la alienación parental, ahí hasta se dice que es una alienación. Una alienación, para quien nos escucha, es una manipulación que un padre ejerce, el papá o la mamá ejerce sobre sus hijos, con la intención de generar un rechazo para con el otro padre, y se da producto precisamente de las separaciones, de los divorcios. Yo le digo a mi hija, yo le digo a mi hijo, tú no debes de querer a tu mamá porque tu mamá es esto, porque tu mamá es lo otro, y entonces yo diario, al día le voy generando esa manipulación hasta que tal vez mi hija se cree esto, ¿verdad? Entonces, la alienación pues es una figura que nace de la psicología, no propiamente del derecho, que su primera implementación es en el Código Civil de la Ciudad de México, pero que los mismos psicólogos empiezan a ver y le llamaban el síndrome de alienación parental, pero los mismos psicólogos empiezan a ver que no es tan síndrome, que sí hay manipulaciones, pero no es tan síndrome, que no habían las condiciones para caracterizarlo como un síndrome con secuelas y todo ello. Entonces hoy se ha cuestionado mucho si la psicología, que es la ciencia que lo caracteriza, dice que ya no es un síndrome, ¿por qué el derecho lo tendría que seguir caracterizando como síndrome cuando la ciencia que lo generó ya no lo es? Entonces, pues ha desaparecido, en el Distrito Federal desapareció, en el Estado de Morelos sigue vigente, quiere decir que los jueces todavía podrán determinar sus resoluciones en atención a ese síndrome y podrán seguir diciendo que papá o mamá están alienando a su hijo por producto de este síndrome. Quiero agregar que además el problema de este síndrome pues es que generaba una victimización y una culpa a veces cuando no era. Porque si mamá se quedaba con la custodia de los hijos y el niño, por su interés superior, no quería ver al papá, se pensaba que la mamá ya lo había convencido, ya lo había manipulado, cuando pues no siempre esto es cierto. A lo mejor el niño no quería ver a papá, pues porque el niño tenía 5 años de no ver a papá, porque el niño durante todas las Navidades no recibió una llamada de papá que le dijera Feliz Navidad, hijo, porque el niño durante todos 5 años no recibió una llamada telefónica que le dijera Feliz cumpleaños, hijo. Y cuando se vino el divorcio y se estableció que la custodia se quedaba con mamá y el niño no quiso ver a papá, ahí estaba el riesgo, que se puede decir, la mamá cometió la alienación sobre el niño y ella es la culpable, ¿verdad? Situaciones muy complicadas, sin duda. Sabemos que papás, mamás que nos están siguiendo, seguro tienen esta preocupación porque sus hijos se vayan desarrollando y lo hagan de la mejor manera. Pero a lo mejor si no son abogados, doctor, ¿en dónde pueden encontrar más información sobre esto que de pronto nos haga ver cuáles son esos derechos que tenemos invisibles? Claro, bueno, pues ahora hay mucha literatura, incluso la propia Convención de los Derechos del Niño se publica incluso en versión para niños. Para que todos los conozcamos. Para que todos los conozcamos, sí, le quita todo. La convención, además, quiero decirte, es un documento interesante que no está manifestado en términos jurídicos, porque los que somos abogados, así como los que son médicos o los que son arquitectos, pues tienen sus lenguajes propios. Y entonces para entenderlos hay que ser ese profesionista. La convención está en un lenguaje que va dirigido para la sociedad, que va dirigido al ser un derecho humano, que va dirigido al ser humano. Entonces hay muchas versiones que hoy se publican en ese sentido. Y bueno, pues vale mucho la pena ahí también leer un poco de obra que sin entrar a las partes jurídicas o a las partes psicológicas, pues nos hagan entender lo que es ser el buen padre, lo que es ser la buena madre y también el buen hijo, ¿verdad? Porque también deberíamos ya empezar a hablar de los deberes de los hijos, de los deberes de los niños. Hemos hablado mucho de los derechos de los niños, pero hablamos muy poco de los deberes de los niños, ¿verdad? También deberíamos hablar ya de ello. Y eso sin duda pues también nos dará para platicar en otro programa aquí en Voces, porque ya se nos acabó el tiempo, doctor, pero agradecerle mucho que haya estado con nosotros.
muy interesante y sobre todo pues esperamos que sea fructífero para las familias. Gracias. Muchísimas gracias, Michelle, y un saludo a todos ustedes. Gracias, el doctor Eduardo Oliva Gómez aquí en Voces Nuestros Derechos. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Los esperamos en la próxima emisión.